a leer en el verso 43. Acompáñenme con su mirada. ¿Estamos ahí? Sí. Dice, luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es. Prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. El 51 y el 52 pareciera que está fuera de lo que este capítulo nos enseña, pero si está en la palabra de Dios es por una razón, amén. Dice el 51, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Acompáñenme a orar, hermanos. Señor, primeramente, Dios, te pido que apacientes nuestro corazón, Señor. Señor, que quites nuestras dudas. Señor, que pongas fe en nuestros corazones de creer tu palabra. Señor, te pido que seas glorificado, Dios, y que seas exaltado, Dios. Te pido que en este momento, Señor, todos juntos podamos escucharte, podamos aprender de ti, Señor, y podamos ser regocijados, Señor, abrazados y, como dije en el principio, refrescados por tu palabra, santificados en ella, Señor. Señor, bendice este momento, abre nuestro corazón y háblanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos sido víctimas de una traición o han experimentado una traición? Puede ser de un ser querido o de un amigo cercano, o inclusive hasta de un cónyuge, ¿no? Creo que es uno de los sentimientos más horribles que pueda un humano experimentar, la traición, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes se identifica o ha pasado algo similar acerca de la traición? Medite y piense en ello. Y conforme vamos avanzando, vamos a ir desarrollando esto. Tengo aquí algo que leer, dice. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos sufrido una traición de una persona cercana o de un ser querido? Debe ser muy doloroso experimentar eso y más doloroso experimentarlo sin Cristo en nuestros corazones. Aquí podemos ver un grupo de personas, ¿verdad? En el verso 43, luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente y con espadas. ¿Verdad? Judas, desde antes estaba siendo seducido por Satanás, ¿verdad? Los que han tenido la oportunidad de leer los evangelistas o los libros evangélicos, podemos ver que Judas ya había estado siendo tentado, ¿verdad? Por Satanás para pues cometer esta traición. Una de las cosas muy interesantes es que Judas estuvo cerca de Jesús por 3 años, ¿verdad? Estuvo caminando con Jesús, con los 12 discípulos. Estaba él cantando las canciones. Estaba él alabando al Señor. Cantaban himnos. Estuvo presente en la cena del Señor, ¿se recuerdan? Y también estuvo presente cuando el Señor les lavó los pies. Judas estaba presente en todos los aspectos de Jesús. Judas miró los milagros del Señor, miró la resurrección de Lázaro, miró
Cuando María le enjugó el perfume con sus pies, ¿se recuerdan? Y le secó el cabello, le secó con el cabello, le secó sus pies, ¿verdad? Y Judas ahí dijo un comentario medio carnal, ¿no? Que valía caro el perfume y que mejor se lo hubieran dado a los pobres. Saben que Judas pues tenía codicia, tenía hambre de dinero. Entonces aquí vemos cómo un grupo de personas movidas por el odio, cegados por las tinieblas, cobardes, llevan espadas y garrotes, armados hasta los dientes para entregar al Hijo de Dios. Aquel Cristo lleno de paz y de amor, aquel Cristo que trae vida y seguridad para aquellos que le pertenecen y creen en Él. Podemos ver una traición de lo más cruel. Podemos ver un hombre nublado de vista por el odio, por el orgullo, nublado de vistas por la maldad, por la ansiedad, nublado de vista por la hipocresía. Aquel hombre que decidió entregar al Hijo de Dios. Voy a seguir leyendo. Luego hablando voy a leer el 43 todo completo, perdón. Luego hablando él, aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba hablaba dando señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y quiero poner este punto: el beso de la traición, la señal de amor y la hipocresía son el disfraz más difícil de detectar que puede ser que esté entre nosotros. Lo vuelvo a repetir: el beso de la traición, la señal de amor y la hipocresía son el disfraz más difícil de detectar que puede ser que esté entre nosotros. Y eso es lo que Judas era, ¿verdad? En un pasaje más atrás en Juan, en el Evangelio de Juan, dice que Judas, cuando el Señor estaba en la cena, el Señor hizo una pregunta: esta noche alguien de ustedes me va a entregar. ¿Se recuerdan de esa pregunta? Y todos se levantaron uno por uno: yo soy, yo soy, yo soy. Y todos se preguntaban: ¿quién será? Nadie pudo identificar a Judas. Bueno, de los 12 nadie lo pudo, o de los 11 nadie lo pudo identificar, porque era tan hipócrita que se hacía pasar como uno de ellos. Él actuaba como ellos. Se decía amar mucho al Señor. Es por eso que digo este punto, porque creo que para nosotros como humanos es bien fácil fingir ser seguidores de Cristo. Y creo que cada uno de nosotros en nuestro interior y en nuestro corazón sabemos cuando le hemos fallado al Señor y estamos a punto de traicionarle. Estamos a punto de pisotear su nombre y de negar su amor, así como lo hizo Judas. El Señor, a la verdad, Él sabía que Él era el que lo iba a entregar. El Señor le dijo, lo hizo tan obvio en la mesa y los discípulos ni siquiera se dieron cuenta, estaban tan entrados en el mole o los panes que estaban comiendo. Y el Señor dijo: aquel que moje el pan, en mi plato, ¿verdad? Entonces Judas fue y lo mojó, y los discípulos, bien despistados, ni cuenta se dieron. El Señor le responde a Judas y le dice: ve, necesitas arreglar un asunto importante. Y los discípulos ahí en Juan dicen: probablemente ha de haber ido a pagar o a dar dinero a los pobres, o ha de haber ido a hacer un mandado, como él era el encargado del dinero. Todo está bien con Judas, pero Judas iba a cometer el error, iba a cometer la peor de las traiciones registradas en la historia humana. Entregar a aquel Dios de amor, Dios de paz. Aquel Dios que no vino a pelear, aquel Dios que nunca iba a hacer una revolución en contra de las personas
y armar a sus discípulos hasta los dientes para poder luchar en contra de ellos. Él simplemente hacía lo que su padre le decía que hiciera. Él solamente venía y quería cumplir la voluntad de su padre. La traición puede estar disfrazada de un beso de amor. Voy a leer esto. Al Judas escoger identificar a Jesús con una señal dándole un beso, nos enseña lo abominable y miserable, que puede ser una persona usada por Satanás, ¿verdad? Una persona llena de hipocresía y de amor fingido. Esto es lo que la traición puede causar, ¿no? Te puedes disfrazar de hipocresía y también de amor, ¿no? Y es abominable eso. Esto que Judas escogió para el símbolo que Judas escogió para traicionar a nuestro Dios fue lo más abominable, ¿verdad? Saben que, por ejemplo, cuando nosotros amamos, no sé quiénes le dan un beso de amor a su esposo o a sus hijos. Bueno, a sus hijos, porque hablar de un amor, un beso de amor es algo simbólico para la raza humana, ¿a poco no? Es el acto simbólico más especial que existe para nosotros. No a cualquiera andas besando, ¿o sí? Muchos les gusta besar a su mascota también, y es un símbolo de amor, ¿no? El símbolo es tan arraigado a nosotros que Judas decidió usarlo. Imagínense, hermanos, el apóstol que conoció el lado más amable al Dios que era perfecto en todo, al hombre Jesucristo que cumplía todas las cosas a la perfección. Y aún así Judas se acerca a él y les dice, hace una tregua, hace un plan, se reúne con estas personas, que la Biblia dice que eran bastantes personas. Estamos hablando de que se reunieron los soldados romanos y se dice que un grupo de soldados romanos estaba formado por alrededor de 600 soldados, más los alguaciles, aquellos que cuidaban a los sumos sacerdotes, ¿verdad? Y todavía los fariseos, ¿verdad? Los ancianos. Entonces estamos hablando de un grupo más o menos de 1,000 personas que vinieron con palos, que vinieron con espadas, que vinieron con antorchas, ¿verdad? Que trajeron lo que más pudieron para arrestar a un Dios inocente. ¿Se dan cuenta de la magnitud? Pero pareciera como que esta historia es una historia donde decimos pobre de nuestro Cristo o pobre de nuestro Señor, pobrecito. Pero la verdad, Jesucristo tenía todo en control. Amén. Nuestro Dios nunca se le va nada de las manos. Cuando ellos van por el lonche, Él ya viene con la cena. ¿Cuántos dicen amén? El Señor tiene el control máximo de las circunstancias que están pasando. El Señor sabía la traición. El Señor conocía al traidor. El Señor sabía quiénes iban a venir. El Señor conocía toda esa multitud. Y lo importante y lo más interesante de esta historia, hermanos, es que aquel rey se puso enfrente de ellos. En Juan dice, ¿verdad? En Juan, en la historia que leemos en Juan, porque es el paralelo a esta historia, se dice que le dice el Señor a esas personas, ¿a quién buscan soldados? Y ellos le responden, buscamos a Jesús de Nazaret. ¿Se recuerdan esa historia? Y el Señor dice, yo soy, dejad a estos hombres en paz, que ninguna culpa tienen. Dicen que cuando el Señor dijo esa palabra de yo soy, en Juan dice que todos cayeron desmayados, ¿verdad? Todos cayeron. Imagínense el poder de nuestro Dios y dice otra palabra más, ¿no? Dios nunca buscó huir. Dios nunca buscó escapar de ese lugar. Nuestro Dios, si hubiese querido escapar,
creo que lo hubiese podido hacer muy fácil. Pero nuestro Dios es tan valiente, es tan dispuesto a cumplir el propósito de Dios, que estuvo ahí presente donde Judas sabía que él iba a estar. Dice que la Escritura, que él iba a orar constantemente al Monte de los Olivos. Lo vimos con Jonathan la semana pasada cuando Jesús oraba. Era algo que el Señor hacía en las noches. Se reunía en ese lugar con sus discípulos y Judas sabía dónde estaba el Señor. El Señor Jesús, antes de ser arrestado, subió a orar al monte porque sabía que Judas iba a llegar ahí. Sabía que iba a llegar la gente para supuestamente vencer al Hijo de Dios. El Señor está en control, amén. El Señor tiene todo bajo control. Amén. Cristo tiene todo el control de todas las cosas. Cristo es valiente y está peleando. Está peleando solo la batalla que es espiritual delante de nosotros. Vemos aquí a un Dios, gracias hermana, vemos aquí a un Dios que siempre está dispuesto a pelear por los suyos. Les voy a contar una historia. Siempre que el mundo ha querido pelear o ha querido tener una formación clara acerca de una guerra, no sé, aquellos que les gustan ver en películas de guerras y de espadas y de cañones, ahorita pues ya drones y todo lo demás, pero siempre hay una estrategia al respecto. Siempre van primeramente los soldados, ¿verdad? Van los soldados y luego van los cañones y luego van los arqueros, ¿no? Eso es lo normal, es la formación estratégica de una guerra. Y el rey se queda en su casita, ¿verdad? El rey, como el rey Saúl también, ¿se recuerdan del rey Saúl? Cuando vinieron todos los enemigos del Señor y mataron al ejército de Saúl, y Saúl se tuvo que suicidar, ¿se recuerdan? Que ya no le quedó otra, porque él sí estaba cerca. Pero David ni siquiera fue en una de las batallas, él se quedó en su aposento. Pues allá que... Y eso lo podemos ver ahora también. Los presidentes bien valientes declarándose la guerra unos con otros, pero ellos están en su cúpula, ¿no? Y mandan a aquellas personas pues a balacearse ahorita y antes a darse con espada, ¿no? Esto es lo interesante, hermanos. Esto es lo que nos debe llamar la atención y nos debe atraer a lo que nuestro Dios es. Nuestro Señor Jesucristo se puso enfrente. Él es el único rey que lucha por su ejército. Él es el único rey que se pone delante de su pueblo y dice: yo peleo por ustedes. Él es el Dios que con simplemente decir una palabra puede calmar la tempestad. Con simplemente decir yo soy, las personas caen rendidas. Se dice que esta palabra se usó en el Antiguo Testamento cuando Moisés, ¿recuerdan? Se le presentó en la zarza y le dijo Moisés a Dios: y si me pregunta el faraón, ¿quién eres? ¿Qué le digo? Y dile que yo soy. Ese es el nombre que se le otorga a Dios en el Antiguo Testamento. Y es por eso que cuando él dijo esa palabra, aquellos hombres cayeron. Y ese es el tipo de Dios que servimos. El Dios que no está titubeando ante las circunstancias. Podemos ver cómo Él, a través de la historia que hemos seguido en Marcos, cómo Él ha preparado todo para ese momento. Dios mismo estaba en control de las cosas. El Hijo de Dios confiado en la voluntad del Padre. Siempre atento a lo que su Padre le iba a decir y hacer. Amén. Y esto es lo que hoy es para nosotros. Y esta es la pregunta de esta noche. ¿Nosotros creemos en la voluntad de Dios? ¿Nosotros estamos dispuestos a seguir la voluntad de Dios tal cual es? ¿Nosotros estamos dispuestos a luchar a pesar de que miremos
una multitud que venga contra nosotros? Confiemos en sus planes perfectos. No somos confiemos en los planes perfectos. No seamos inmaduros estorbando el plan perfecto de Dios. Y ahorita vamos a ver el por qué estoy diciendo esto. Aquí hay una historia medio cómica, medio chistosa para mí. Y ahorita van a ver por qué. Si no se ríen, pues a ver qué les digo para que se rían. Pero vamos a leer el 44. Dice: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendele y llevadle con seguridad. Y dice en el 45: y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo. Sí, en Juan, bien chistoso, porque aquí Marcos no dice el nombre de esa persona, pero todos saben quién es. ¿Sí saben o no? Sí. Díganlo fuerte. Pedro, ¿ah? Pedro es el que se atreve a ir en contra del siervo del sumo sacerdote, ¿no? ¿Por qué no le atacó a un soldado mejor? Porque sabía que ese sí probablemente le iba a cortar la cabeza a Pedro, ¿no? Se fue contra este hombre, el siervo del sumo sacerdote, y se dice que cuando le mandó la espada, se hizo a un lado, y es por eso que le cortó la oreja, porque Pedro en realidad quería matarlo. Pedro quería partirle la cabeza a la mitad. Ese era el corazón que Pedro tenía. ¿Por qué Pedro tomó esta acción? ¿O por qué tomó esta decisión de poder actuar y decir: Señor, aquí estoy yo? ¿Se recuerdan cuando el Señor, unos versos antes, le está platicando algo a los apóstoles y los apóstoles, y el Señor les dice: mi hora se acerca, mi hora se ha acercado, ¿verdad? Y es necesario que yo me vaya. Y los apóstoles están todos confundidos y no saben de qué les está hablando. Unos decían: que se va a ir a suicidar, o qué está pasando aquí. Bueno, resulta que en una de esas conversaciones Pedro le dice: maestro, yo estoy contigo hasta la muerte. ¿Se recuerdan? Entonces Pedro tenía algo en su corazón y decía: pues ya lo dije. Ahora ni modo que me raje, decía, ¿no? Ya hablé, ni modo que me eche para atrás. Y luego Pedro, mirando que con una sola palabra el Señor tiró a toda esa gente, ha de haber dicho: pues si con una palabra tiró a tantos, no quiero pensar si dice unas 5 palabras. Esta guerra la tenemos ganada. Esa era la seguridad de Pedro. Pero la realidad, hermanos, es que nuestro Dios es tan hermoso, ¿verdad? Es tan paciente, ¿verdad? Y Pedro, como siempre, imprudente, queriendo estorbar el plan de Dios. ¿Sí ven como Pedro intrometiéndose en la voluntad del Hijo de Dios? Se dice que si Pedro hubiese podido matar al soldado, hubiese sido la historia muy distinta, porque hubiesen agarrado a Jesús, porque le hubiesen culpado de que sus discípulos son unos guerrilleros y están armados, y eso es lo que la historia, ¿verdad? Lo que los estudiosos dicen. Mas el Señor, en Juan dice que agarró la oreja y se la pegó. Le hizo una cirugía con la mano, hermanos. ¿Lo creen? No crean que le estoy contando una historia incierta. Esto es verdad. El Señor agarró la oreja y se la pegó. Y le dijo: Pedro, infunde esa espada. En Juan lo dice: porque el que espada mata, a espada morirá. ¿Se recuerdan de esa frase del Señor? Y ahí el Señor dijo: no es con arma, no es con puños tampoco, es su espíritu. El Señor siempre promovía la paz. Fíjense cuál fue la manera de vencer.
simplemente hacer la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre, amar a la gente. Esa fue la arma del Señor Jesús. La arma de Jesús era príncipe de paz. ¿Quién es el príncipe de paz? Cristo. Él nunca, en su plan nunca fue venir y como los judíos estar esperando que venga un Dios vestido con armadura y armas y metralletas, o un Rambo Jesucristo, y que venga y acabe con todos sus enemigos. Jesucristo trae paz. Todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Amén. Entonces Pedro actuó mal. Pedro quiso estorbar en el plan, ¿verdad? Jesús es tratado como un ladrón en el Sanedrín. Realmente creía que las enseñanzas de Jesús eran blasfemas y deberían haberlo arrestado mientras enseñaba. Una de las cosas que estos hombres trataron de planear, este plan perverso, fue a pura mentira, ¿verdad? Siempre tratando de ir en contra del Hijo de Dios con puras calumnias. El Señor siempre estuvo enseñando en la sinagoga, ¿se recuerdan? Y el Señor simplemente enseñaba la verdad. Esas personas sabían que Cristo enseñaba la verdad. Ellos sabían que Cristo hablaba la verdad. Lo tenían muy en claro. Entonces no podían agarrarlo en ese momento, ¿verdad? Es algo tan cobarde y tan cruel que pues vinieron por Él en la madrugada, ¿verdad? Vinieron por nuestro Señor Jesucristo de noche, por la razón, ¿verdad?, de que se querían esconder de aquellos que creían en Él. Se recuerdan también que había una fiesta de la Pascua antes y estaban celebrando la Pascua y muchos creyeron en Él. ¿Se recuerdan cuando entró triunfante en el templo montado en un caballo? No, en un burrito. Y le gritaban, Hosana, Hosana al Hijo de David. ¿Se recuerdan? Esa frase tan bella, como nuestro Señor Jesucristo sí era amado por algunos. Y unos estaban convencidos de que era el Hijo de Dios. Y estos hombres estaban planeando y diciendo, la gente está empezando a creer en multitudes en Él. Lo vamos a tener que matar, porque es mejor que uno muera a que los romanos vengan y nos quiten de este lugar, ¿verdad? Ese era el miedo de aquellas personas, de que los romanos quitaran, ¿verdad?, su manera de adorar, ¿no? Quitaran todo lo que ellos hacían. Y entonces es por eso que vinieron al Señor de noche, lo arrestaron, representando las tinieblas. ¿Quién es el que hurta en la noche? ¿Quién es el que destruye de noche? Satanás, ¿verdad? Él es el que actúa de esa manera. Él es el que se mueve de esa manera. No hay otra cosa como que hubiesen venido en el día a las 9 de la mañana cuando se abre la corte, ¿no? Y prepárense, vamos a ir a prender a Jesús, porque probablemente los que iban a ser condenados iban a ser ellos, ¿verdad? Porque estaban agarrando a un hombre inocente. Y esta es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, hermanos. Dios no puede ser burlado. Amén. Dios está en control de todas las circunstancias. Y que pareciera que aquí se acabó todo para los apóstoles, ¿verdad? Pareciera como que aquí, cuando aprendieron a Jesús, cuando lo amarraron, ¿verdad?, los apóstoles dijeron, se acabó todo. Nos quitaron a nuestro maestro, ¿verdad? Acaban de destruir lo que por tantos años hemos hecho. Y a veces en nuestras circunstancias, en la vida diaria, nosotros nos sentimos de esa manera. Empezamos a dudar. Empezamos a titubear, como le decimos
los mexicanos, o no sé si todos le digan así, pero empezamos a tener duda. Oye, ¿esto valdrá la pena? Cuando viene la opresión, cuando viene todo lo que Satanás trae, ¿no? Inclusive, cuando nuestro corazón está disfrazado de hipocresía y nuestro amor es fingido y no podemos mirar la luz. Esto es bien interesante porque podemos nosotros identificarnos no solo con Judas, sino también con la gente que venía con Judas, ¿verdad? Y realmente examinar nuestra vida y nuestro corazón y decir, Señor mío, en realidad yo podré, Señor, cumplir tu voluntad. Los discípulos, lo vamos a leer ahorita. El 49 dice, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me aprendisteis, pero es así para que se cumpla la escritura. Entonces todos los discípulos, dejándole, díganlo hermanos, huyeron. Ahí está el problema. Y el Señor ya se los había dicho antes. También ya había habido una profecía, ¿no? Antes, acerca de que era necesario, iban a ser dispersos. Y el Señor les dice, yo los voy a estar esperando en Galilea. ¿Se recuerdan? Allá los voy a esperar. Y ellos se les olvidaron todas esas cosas bonitas que el Señor les hablaba. ¿Qué es esta? Esto es una pregunta que yo me hice hoy. ¿Cómo yo hubiera reaccionado al respecto? Y quiero que tú te hagas esa pregunta hoy. Ves la escena. Grábate la escena. Judas, con el que jugabas, con el que cotorreabas, está de otro lado. Y se ve que para el humano, humanamente, está del lado que van a ganar porque son más. Eran 1000 contra 11. Imagínense la escena. Jesucristo ya le puso la oreja al soldado, lo ayudó y le dijo que guardara la espada a Pedro, ¿no? ¿Ven esa escena? Y ahora, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos tú y yo al respecto? Hermanos, hubiésemos salido corriendo también. Eso es lo que creo que hubiésemos hecho. Pero a la verdad el Señor tenía un plan magnífico. Tenía un plan grandioso. ¿Por qué los apóstoles salieron huyendo y por qué salieron corriendo? Por la razón de que todavía no eran lo suficiente maduros para entender lo que Jesucristo les estaba diciendo. Versos antes. Todavía no estaba el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el Señor sabía que a través de esas 11 personas, 12 con Pablo después, iba a transformar el mundo. La victoria del Señor la vamos a ver más adelante y no me quiero adelantar porque no quiero adelantarme al que le toque esa bonita historia. Pero vemos cómo el Señor ya lo tiene todo ganado. Ya les había dicho a sus discípulos, una vez lo reitero, esto les va a tener que pasar a ustedes. Pero, ¿qué les dice? Confíen, crean en la voluntad de Dios. Y eso es lo que yo hoy traigo a ustedes, hermanos. Creamos en la voluntad de Dios. Estemos puestos nuestros ojos en lo que Dios quiere para nosotros. Y oremos para que si un día salimos corriendo, el Señor esté en nuestro encuentro. El Señor venga en nuestro encuentro. Porque nada nos priva o nada nos hace absentos de que un día ese tipo de lucha va a venir a nuestra vida y vamos a salir corriendo. Pero nuestro Dios está lleno de gracia y de amor. Nuestro Dios está lleno de amor y paz que trae un plan siempre. Y ese plan es para cada uno de nosotros. Ese plan magnífico que lo vamos a ver cuando Él se levante de los muertos. ¿Verdad? Cuando sus discípulos vuelvan a sonreír y le miren el rostro.
Eso es lo mismo que tú y yo vamos a experimentar. Saben que ellos tuvieron el privilegio de mirarlo glorificado. Ellos tuvieron el privilegio de mirar a Cristo, ¿verdad? Cuando murió, pero también cuando resucitó. Y tú y yo vamos a tener el privilegio de verle cuando Él venga. Porque Él nos resucitará primero, ¿verdad? Ese es el gozo que todo cristiano tiene que tener. Y esto se va a cumplir. Si esto se cumplió, lo demás también se va a cumplir. Amén. Dice, entonces pues se fueron, se marcharon todos los discípulos, como dijera la canción. Ahí me recuerda ese meme que escuchan todos, yo creo que lo han oído. El que dice que y se marchó, y se marcharon todos. Salieron corriendo. A mí me imagino ahí todos los discípulos despilfarrados por todos lados. Y el Señor dijo, este es el momento. Aquí estoy para pelear por ustedes. Esa es la protección que Dios te da. Esa es la seguridad que Cristo te da. Que Él pelea por ti. A pesar de que somos cobardes, Él siempre pelea por nosotros. A pesar de que caemos, a pesar de que pecamos, Él siempre pelea por nosotros. La Biblia dice que Él intercede por nosotros. ¿Se recuerdan la historia que Jonathan leyó la semana pasada cuando Jesús les dijo, oren para que no entren en tentación? El Señor les estaba diciendo eso por una razón. No lo hicieron, se durmieron, les ganó el cansancio. Pero el Señor siempre está intercediendo por nosotros. En este momento lo está haciendo. Si tú estás pasando por un momento difícil, desagradable, o si traicionaste a alguien, o probablemente si has pecado y el pecado te ha seducido y te tiene atrapado, quiero decirte hoy que el Señor te puede hacer libre. Quiero decirte que Él pelea por ti. Quiero decirte que la salvación no depende de tus fuerzas ni de las mías, depende de Cristo. Quiero decirte también que la bendición de aquel príncipe de paz puede traer paz a tu vida hoy. Que aunque luches con tus fuerzas y pelees con todas las armas que tú tengas, sin Cristo nada somos. Amén. Aquí hay una historia que no es, pues estuve buscando y pues es bien difícil porque no hay mucho de dónde buscarle. Pero está aquí y pues porque está aquí la vamos a leer y es palabra de Dios. En los otros evangelios no está registrada esta historia. Estoy hablando del verso 51 y 52. Dice, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él dejando la sábana huyó desnudo. Es una historia media rara, ¿no? Hay un joven que al parecer le seguía al Señor. Estaba siguiéndolo al Señor, no se sabe por cuánto tiempo. Unos dicen que probablemente era uno de los que estaba durmiendo en la casa cuando tuvieron la cena, ¿se recuerdan? Y ahí es donde lo despertaron porque estaban celebrando la Pascua, y de ahí él empezó a seguir al Señor hasta el Monte de los Olivos, ¿verdad? Perdón. Otros dicen que pues simplemente es un joven representando la vergüenza de estar desnudo. ¿Se recuerdan en la Biblia? Estar desnudo es vergüenza. Pero pues todos van a esto y dicen que este personaje era Marcos, Juan Marcos, ¿verdad? Ese es lo que los eruditos, ahí luego le preguntan al pastor a ver quién era. Pero no importa quién era. Muchos estudiosos creen que este personaje atribuido a Marcos, quien al correr desnudo nos muestra una escena muy diferente de lo hablado antes, pero que quiera que sea este hombre, seguía al Señor. Amén. Su vestimenta cara, porque era una sábana cara, y su desnudez nos demuestra a un hombre temeroso, como los 12, que necesita del perdón y la gracia de Dios. Eso es lo que yo veo en esta historia, fuera de quien sea. Un hombre que seguía a Dios y que también salió corriendo.
y que también necesitaba consuelo y salvación del Señor. Esto es lo que yo puedo agarrar de esta historia. Quiero compartirles algo para cerrar, ir cerrando. Él estaba en completo control. Amén. Hermanos, digan esto conmigo. Él está en completo control. Todo lo que estés pasando hoy, o lo que vayas a pasar en el futuro, Él está en control. Él ya venció. Nosotros tenemos un gran privilegio, hermanos. Unos dicen, los discípulos tuvieron el privilegio de caminar con el Señor. ¿Sí han oído esa frase? Pues por eso la tuvieron más fácil, ¿no? Los discípulos tuvieron el privilegio de escuchar predicar a Cristo. La tuvieron más fácil. ¿Sabes que los discípulos tuvieron grandes privilegios? Y uno de ellos, claro que es mirar a Cristo. Pero nosotros somos privilegiados. Y eso quiero que sea muy claro en nosotros. Porque gracias a la traición, nosotros tenemos redención. Y porque Dios mismo, en su plan redentor, a través de esos 11, nos iba a alcanzar a nosotros. El plan de Dios no era salvar solamente 11 personas. El plan de Dios era salvarte a ti y a mí. Y aquí estamos, hermanos. Ese es el fruto de servir a Dios. Ese es el fruto de reconocer cuando Pedro reconoció, Señor, perdóneme la palabra, soy un estúpido. Pero vengo a ti arrepentido para servirte. Esta es la palabra de aquellos apóstoles que estuvieron dispuestos, no en ese momento a morir porque no estaban preparados, pero murieron cuando su fe era grande en Cristo. Fueron a la cruz unos de ellos, fueron apedreados unos de ellos porque su fe en Dios estaba firme. Y eso es lo que como hijos de Dios nosotros tenemos que tener. La firmeza está en Cristo. El Espíritu de Dios está en nosotros. ¿No es un privilegio? El que el Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador a ustedes. Y el Consolador vino. El Consolador llegó a nuestra vida y ahora podemos decir, Abba, Padre. Ahora podemos decir, Señor, sé glorificado. Ese es el privilegio que tú y yo tenemos, de tener fe a pesar de no haber visto nada. Yo estudiando le dije, Señor, ¿por qué tenemos tanta fe nosotros que han pasado tantos años de este momento? ¿Por qué sigo creyendo en estas cosas? Yo creo que tú te las has hecho también. Esa es la fe que Cristo deposita en nosotros. Es la paz que Cristo deposita en nosotros. Es la palabra viva que nos hace ver que las cosas que nosotros tenemos en nuestras manos es lo mejor que poseemos. Es el tesoro más grande para nosotros. Y hoy quiero presentarte a ese príncipe de paz. Ten paz en tu vida. Descansa en el plan de Dios. Vive en el plan de Dios. Arrópate en el plan de Dios. Él estaba en completo control de las cosas que estaban sucediendo. Tenemos un Dios valiente que no se deja intimidar por las multitudes o por las armas o por la traición. Él pelea por nosotros. El amor que tiene por ti y por mí lo impulsó a no levantar un dedo o decir algo en contra de sus enemigos. Venció. Fíjense, esa es la manera que Cristo venció. Venció amando. Por eso es el príncipe de paz. Así es como nuestro Señor vence.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el plan redentor de Cristo. Traer paz al mundo. ¿Y esto quiere decir que todos se van a salvar? No. Aquellos mismos han sido condenados. Jesús, después de pasar un tiempo en oración en el huerto de los olivos junto con sus discípulos, vemos el grande amor que tiene el Hijo para con el Padre al querer cumplir su voluntad por amor a los pecadores. Mientras un gran grupo de personas junto con Judas el traidor, influenciados por el maestro de las tinieblas, que buscaba matar al Hijo de Dios, planean ir por él y matarlo, así firmando su sentencia de muerte. Ellos mismos se condenaron. ¿Quién te condena? Tú mismo. ¿Quién te manda al infierno? Tú mismo. Y simplemente es un corazón incrédulo. Por eso es que tiene que haber juicio. Y no quiero meterme ahí. Quiero cerrar con esto, hermanos. Solamente te pido que cierres tus ojos. Y esto no te voy a quitar la cartera. O dime quién tiene más para ir de una vez. Solamente escuchemos esto. Cerremos nuestros ojos. Meditemos en lo que Dios está haciendo en tu vida. Meditemos en lo que Dios va a hacer en tu vida. Y si no hayas paz, y si no hayas descanso aún, Cristo te está llamando a descansar en Él. Dice su palabra: venid pues todos los que están cansados y cargados, he aquí, yo os haré descansar. Siempre nuestro Cristo. En Juan 19:26 dice esto. Voy a leer desde el 28. Estas son las palabras que les decía a sus discípulos antes de ser traicionado. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba así una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Dios, tú lo diste todo por mí. Hasta la última gota de sangre, Señor. El privilegio que nosotros tenemos es de que en nosotros corren ríos de agua viva. De que tu Espíritu Santo nos nutre y nos levanta cuando estamos cansados. Señor, gracias por ser tan hermoso como eres. Señor, confronta nuestro corazón si somos personas que fingimos amar. No permitas que sea como Judas. Líbrame del maligno, Señor. Porque el maligno, Señor, es poderoso si tú no estás con nosotros. Señor, a la verdad, tu palabra es eficaz, viva, fuerte, como una espada que penetra hasta lo más profundo del corazón. Y Dios, sánanos hoy, Señor. Señor, si venimos huyendo, Señor, de ti hoy, porque el que estemos aquí no quiere decir que estamos contigo.
Señor, si hemos escapado avergonzados, Señor, perdónanos. Muéstranos la voluntad, Señor, que tú tienes para nosotros y pon fe en nuestros corazones. Solamente, hermano, sé sincero con el Señor. Vimos a un personaje muy hipócrita y que su destino fue el infierno. Señor, purifica nuestro corazón, lávanos en ti. Santifícanos en tu palabra, Señor. Gracias en nombre de Jesús. Amén.